Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marilu García Galván y les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de la medicina, pero no de la medicina que ustedes están creyendo. El día de hoy vamos a hablar de la abuelita, pero no de la abuelita que ustedes están creyendo. El día de hoy vamos a hablar de la ayahuasca. ¿Y qué es la ayahuasca? Pues para eso tenemos a nuestro invitado especial, que es Branif de la Torre. ¿Cómo estás, Branif? Hola Bienvenido. Marilu, gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Oye, Branif, a ver, cuéntanos, ¿qué es la ayahuasca? Muy bien. La ayahuasca es una planta que crece en la selva de la Amazonía. ¿Sí? De hecho, aquí, frente a nosotros, tengo un pedacito de ella. Es una liana. ¿Sí? La ayahuasca es una liana. En la selva hay muchísimas lianas y ella es una de ellas. Ahora, la ayahuasca, como te mencionaba, crece en la Amazonía, es su casa. ¿Sí? Eh, y se conoce su uso de hace más de 5.000 años como una medicina tradicional Ujú, que empiezan a utilizar los nativos de la selva, particularmente los chamanes. El chamán significa médico, ¿sí? ujú. Y es los médicos de las tribus en la selva utilizan a la ayahuasca como una herramienta para la sanación del alma y del cuerpo, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿cómo encontraron la conexión de la ayahuasca con el cuerpo humano? Pues particularmente son cosas que no se saben a ciencia cierta, porque pues, hay muchísimos años recorridos en Ajá. esto, pero la conexión que los nativos tenían en la selva con esta planta particularmente, ¿sí? Llevó a que ellos encontraran una combinación entre esta planta que es la ayahuasca y otra que se llama chacruna para crear una bebida, un concentrado, una infusión, ¿sí? Muy concentrada, que hoy en día llamamos ayahuasca y que brinda lo que se conoce como un estado expandido de conciencia o un estado alterado de conciencia. Oye, Branif, si bien es cierto que hay mucha gente y hay muchos testimonios de que la ayahuasca es muy útil y que ya ahorita nos dirás los beneficios, por supuesto, Claro. de esta cocción, también es cierto que está muy estigmatizada. Ujú, Pareciera que si alguien dice yo he hecho o he tomado ayahuasca, casi casi lo consideran como drogadicto, ujú. eh, no digo delincuente, pero sí así como inferior, como ¿cómo es posible, no? Que estés haciendo eso, pero sí es un estigma todavía, a pesar de que estamos en el 2023, y también es una realidad que aunque mucha gente esté estigmatizada o que simplemente se vea esta medicina como algunos lo consideran mágico, otros más lo ven como algo casi casi de inframundo. Sí, claro. Sin embargo, día a día hay más personas, son más personas las que están consumiendo ayahuasca. Sí, de hecho, últimamente se ha habido un incremento considerable. Bueno, me gustaría partir un poco de lo que mencionaste en un principio, Ujú, que es particularmente que íbamos a hablar de una medicina, ¿sí? sí. Y esto es muy importante mencionarlo, porque hoy en día, sin juzgar ni hacer a un lado a la medicina moderna, que es una maravilla para muchas cosas, debo decir que muchas de los medicamentos o el estudio de la medicina moderna está enfocado fundamentalmente en silenciar los síntomas, silenciar el Ajá, dolor, ajá, sí. silenciar la tristeza, silenciar, ¿sí? Ese es como digamos, el mecanismo inicial de casi todos los tratamientos contemporáneos. Sin embargo, Principalmente psiquiátricos está refiriéndote, ¿no? eh, Bueno, realmente a todos, la es mayoría, cierto. por ejemplo, los del dolor también, Ajá, podríamos también. hablar que son silenciadores, Ujú. ¿no? Sí. Pero antiguamente, ¿sí? La medicina tenía otro enfoque y era todo lo contrario, ¿sí? El enfoque antiguo era fundamentalmente, ¿sí? Hacerte consciente desde tu Ajá. mente de tu problema para que a través de esa conciencia y esa expansión pudieras encontrar la raíz, el Ujú. origen del problema y de ahí solucionarlo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues si hablamos de la palabra droga, pues estamos hablando de una sustancia que interactúa con tu organismo, ¿sí? Es decir, que tiene una afinidad por algunos receptores particulares en alguna zona de tu organismo, en alguna célula, y que genera un cambio neuroquímico o químico que va a producir un efecto, ¿sí? Entonces, la ayahuasca evidentemente pues tiene este mecanismo porque es un elemento físico, es un elemento de la realidad física, ¿no? Se dice que, bueno, se dice, ¿no? Que hay un dios en la liana. Ujú. Ok, entonces,
partiendo de esta premisa, ¿sí? De hecho, ahorita pues, hay muchos documentales que hablan de esto y está muy interesante, ¿no? La sustancia activa, particularmente la molécula activa que tiene la ayahuasca, no es la ayahuasca propiamente la que tiene esta molécula activa, sino la chacruna, la que te mencioné hace rato. Sí, ¿cómo se llama? El DMT o dimetiltriptamina, así se le conoce. ¿Sí? Es una molécula que hoy en día se le conoce como la partícula de Dios, ¿sí? O al menos muchas personas la han nombrado así. ¿Sí? El DMT interactúa directamente con un montón de receptores en nuestro cerebro conocidos como serotoninérgicos, ¿sí? Y tiene participación activa en nuestro cuerpo en estados fisiológicos como el sueño, ¿sí? O como la imaginación y otras cosas. Pero cuando la ayahuasca, cuando tomamos la ayahuasca, tomamos una cantidad muy grande de esta sustancia y además tomamos dentro de los químicos activos, hay una molécula conocida como inhibidor de la monoaminoxidasa, que es una enzima que no permite que se degrade propiamente el DMT. Ajá. Y esto es lo que produce el efecto. Entonces, una vez que esta sustancia está activa en nuestro cerebro, lo que hace es básicamente permitirnos observar otra, otra parte de la realidad, lo podemos llamar así, ¿no? O sea, la realidad es muy vasta y nosotros percibimos nada más una parte muy pequeña. Entonces, esta expansión nos permite ver otra cara de la moneda, nos permite vernos a nosotros con mucha profundidad. Introspección, ¿sí? Definitivamente. Una introspección masiva, así gigantesca, sí, sí, ¿no? Sí. Una percepción, una expansión de tu conciencia que te permite darte cuenta de tus problemas, de tus dolores, de todo aquello que no te está permitiendo avanzar en la vida, ¿sí? Pero esto es, obviamente, ya estoy encarando la parte subjetiva de la experiencia, ¿no? ¿Sí? Si hablamos de la parte química, simplemente es una acción, ¿sí? Sobre tu sistema nervioso que tiene la planta, pero que es extremadamente segura en términos de que las sustancias que tiene la ayahuasca las produce el cuerpo, ¿sí? Nada más que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de seguridad, ¿sí? Porque si hablamos de seguridad, estamos hablando de que la planta es muy segura con el cuerpo siempre y cuando, ¿sí? El cuerpo no tenga otros intoxicantes que interactúen negativamente, ¿sí? Con la planta, como por ejemplo los medicamentos, ¿sí? Bueno, entonces vamos de lleno. Por un lado sería, ¿por qué la gente principalmente busca la ayahuasca cuando tú estás siendo guía de esta ceremonia? ¿Qué te dice la gente? Quiero encontrarme, necesito esto, estoy en búsqueda de aquello, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, una vez que menciones esto, pues si quieres pasamos justamente a qué debemos de hacer antes de tener una ceremonia o contacto con la ayahuasca, ¿no? Muy bien. Bueno, me gustaría primero mencionarte lo siguiente, y esto nos va a llevar precisamente a responder con mucha naturalidad la pregunta que me haces, ¿sí? Yo tengo aproximadamente 12 años tomando ayahuasca, ¿sí? Y al principio, en mi primera aproximación hacia la ayahuasca, la búsqueda que yo tenía era fundamentalmente para solucionar particularmente un problema emocional, ¿sí? O sea, traía yo una serie de problemas emocionales intrínsecos que no alcanzaba yo a comprender, ¿sí? Y estaba yo en un tratamiento psicológico y de ahí pues hubo una derivación, encontré la planta y encontré muchas respuestas, ¿sí? A partir de ahí un camino larguísimo, larguísimo, larguísimo hasta que empecé yo a servir o a compartir, ¿sí? Y con esto me refiero pues a un camino de preparación continua, porque es algo que debe de ser así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas se acercan a la ayahuasca y más actualmente, porque evidentemente ya hay cada vez más información allá afuera, ¿sí? Porque las personas últimamente, pues, hay un boom, ¿no? Si lo quieres ver así, de trastornos depresivos, ¿sí? De tristeza, de falta de motivación para la vida, inclusive suicidios, ¿no? O sea, estamos en una época... La salud mental está terrible en estos momentos, exactamente. ¿no? Antes y después de la pandemia, porque se habla mucho que después de la pandemia, y por supuesto que sí. Sí. Pero ya desde antes ya teníamos muchos problemas de salud pública, de salud mental. Así es. Entonces, a la gente no encontrar una solución a través de los mecanismos conocidos
en la sociedad, como por ejemplo la psiquiatría, la medicina, la psicología, porque la gente está en esos tratamientos y sabe, no encuentran solución. Entonces empiezan a buscar cosas alternativas, ¿sí? Ajá, ajá. Y como ya hay ya está en voz de muchas personas la ayahuasca y la experiencia que las personas viven y dicen, no, pues me fue maravilloso, lo entendí, fue muy bien, mi vida ha cambiado, ¿sí? Que son frases muy comunes, pues la gente cada vez empieza a voltear más hacia esto. Ahora bien, la planta, como mencioné, su casa es la selva Amazon. amazónica. ¿Sí? Entonces, la planta, yo diría que es como si la planta hubiera buscado, de alguna manera, a través de las personas que la comparten, un camino, ¿sí? Para llegar hacia México. México es un nicho en donde hay muchas medicinas, pero la ayahuasca ha sido bien aceptada aquí en este país, ¿sí? Y bueno, si yo quiero hacer ayahuasca, se supone, y sé que debo de tener algún reglamento, ¿no? Claro. Debo de dejar de consumir algunos medicamentos, etcétera, etcétera. ¿Qué se tiene que hacer? O sea, yo te digo, Branif, yo quiero tomar ayahuasca y sé que el próximo sábado tienes una ceremonia, que ya hablaremos ahorita de cómo se realizan, pero ¿cuáles son los requisitos que debo yo de cumplir para que no haya absolutamente ningún problema y que pueda tomar ayahuasca? Claro. Bueno, particularmente lo que tiene que hacer un participante que va a acudir a la ceremonia con ayahuasca es tener un primer contacto con la persona que le va a compartir la medicina, ¿sí? Y este primer contacto es simplemente para saber cuáles son las motivaciones, particularmente cuáles son las motivaciones. Una vez entendida las motivaciones, entonces la persona tiene que saber que para tomar ayahuasca su cuerpo tiene que estar desintoxicado particularmente de cualquier medicamento, ¿sí? Y cualquier sustancia ajena a la ayahuasca, conocidas como drogas recreativas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto se requiere de desintoxicación? Esto no tiene un número exacto porque va a depender mucho de cuánto tiempo la persona lleve tomando ese medicamento particular y qué tipo de medicamento. Hay algunos medicamentos que interactúan negativamente con la ayahuasca directamente, ¿sí? Propiamente los antidepresivos. Hay otros que no. Hay otros que intoxican el cuerpo y que incomodan o generan una experiencia incómoda, ¿sí? A nivel corporal, pero que no sufren algo grave. Entonces, es importante decir que las personas, como mínimo, por decirte un número, pero que esto no es una ley, se tiene que valorar cada persona individualmente, mínimo debería de estar una persona ajena a los medicamentos por al menos 7 días. 7 días, una semana. Una semana. Pero esto sería un número mínimo, ¿sí? Estamos hablando de que si una persona lleva 5 o 10 años tomando algún antidepresivo, tendría que suspenderlo por más tiempo, pero esto requiere pues la supervisión de su médico. Sí, eso es importantísimo, no digan, ay, yo dejo el medicamento, tardo una semana y luego ya voy a la ayahuasca, definitivamente no, porque justamente se habla de eso, digo, antes de que pasemos a los demás requisitos, por llamarlos de esa manera, se dice pues que principalmente los medicamentos psiquiátricos de repente, si se dejan de golpe y además estás yendo a una sustancia psicoactiva, pues la verdad podría provocar grandes malestares si es que no. Sí, o inclusive los beneficios que la medicina de la ayahuasca le puede regalar a una persona se ven atenuados o simplemente no existen porque la persona no está preparada para recibirla físicamente hablando. ¿Sí? Pero sí, definitivamente, o sea, hay que tener cuidado con eso. Definitivamente, porque debo de decir que a pesar de que la ayahuasca es una planta que puede traer infinidad de beneficios a una persona, ¿sí? Si se le falta el respeto de esa manera, ¿sí? Puede ser todo lo contrario. Ok, entonces, bueno, ya estamos en los beneficios y ahorita seguimos con los requisitos. Sí. ¿Cuáles son los beneficios? O sea, se habla mucho de que hay introspección total, de que hace uno un viaje al interior, en donde se habla de colores fluorescentes, de nahuales, de 1000 imágenes, de. A ver, platícanos. Sí, claro. Bueno, sí, fíjate, es bien interesante porque detrás de todo lo que te pueda brindar una experiencia con ayahuasca hay que comprender con mucha claridad cómo funciona nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, y entonces de ahí podemos entender con más claridad los beneficios de la propia ayahuasca, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestro cerebro, naturalmente, ¿sí?
Es una máquina de cognición, es decir, nuestro cerebro es capaz de percibir la realidad e interpretarla de una forma bastante compleja, ¿sí? Y somos capaces de construir una línea de tiempo en donde podemos pensar en nuestro pasado y en nuestro futuro. Pero a su vez, cuando nosotros tenemos pensamientos y procesos mentales, esos pensamientos van a crear un bagaje de neuroquímicos, neuropéptidos que afectan a nuestro cuerpo y entonces a esto se le conoce como pensamiento-emoción. ¿Sí? Materializamos el pensamiento y lo convertimos en emoción. Entonces, cuando nosotros estamos enclaustrados en un problema psicológico, ¿sí? De alguna manera, nuestro cuerpo empieza a sufrir los efectos crónicos de un estrés continuo, Ajá. ¿sí? Ante pensamientos negativos que ni siquiera a veces somos conscientes de ellos, porque están tan grabados dentro de nosotros, el trauma, el dolor, lo que hemos vivido en nuestra infancia, ¿no? Infinidad de Las cosas. heridas. Exactamente. Entonces, esto a veces puede romper la cadena de equilibrio, de balance de nuestro cuerpo y generar una enfermedad física, ¿sí? Y a veces una enfermedad física ni siquiera alcanzamos a ver de dónde viene, ¿no? O sea, sabemos que las emociones tienen mucho que ver con esto, pero a veces ni siquiera lo alcanzamos a creer, ¿no? Porque son años de estar ahí todo el tiempo atizando nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, la ayahuasca no es una planta ni es una píldora mágica que va a venir a solucionar Ujú. todos los problemas en tu vida. Y esto es muy importante mencionarlo porque esto también se puede transgiversar, ¿no? ¿Sí? Pero sí es una herramienta muy profunda que te permite abrir la caja de Pandora de tus emociones, encontrar el enredo emocional que tienes. Quizás la misma ayahuasca puede de repente mostrarte cosas de tu pasado, ¿sí? Traumas que a lo mejor ni siquiera tenías conscientes y te haces bien consciente de ellos. Y entonces ese mecanismo que te permite observar con mucha claridad, ¿sí? Que precisamente ese mecanismo se da por la experiencia psicodélica, ¿no? Lo que Ajá, mencionabas ajá. ahorita, ¿sí? O sea, el hecho de que veas colores y todo eso, fuera de ser una experiencia muy bonita, ¿sí? Y a veces fuerte, ¿sí? Tiene un significado subjetivo para cada persona. Y ese significado es precisamente lo que alcanzan a percibir emocionalmente después de una ceremonia. Entonces, una vez que se abre esa caja y la percepción emocional se da, las personas de repente comprenden con una claridad muy subjetiva, que es para ellos particular, cuál es el camino en su vida. ¿Sí? Y entonces empezar a hacer esos cambios poco a poco, porque evidentemente que si la persona vive una noche de fiesta ayahuasquera, si lo quieres decir, y sale de la experiencia y no empieza a hacer cambios en su vida, va a volver al estado Ajá. anterior, o sea, simplemente no va a servir de nada, ¿sí? Ujú. Entonces, pero ya tienes una conciencia clara de cuál es el camino, entonces las personas muchas veces manifiestan que ya quieren tener más contacto con la naturaleza, que se quieren alejar de ciertas relaciones que nomás les están haciendo daño porque encuentran un patrón de comportamiento, Ajá, ¿sí? tóxicas. Exactamente. Empiezan a ser a perdonar más, a soltar. Y eso naturalmente va soltando esos nudos que van generando un desequilibrio en el balance del cuerpo y muchas veces las personas pueden llegar a encontrar una sanación física, Ajá, pero ajá. que proviene de una liberación emocional. ¿Sí? Wow, qué interesante. Ujú. Entonces, ¿se puede encontrar la sanación con la ayahuasca? Claro que sí, pero es un trabajo bilateral. Uno es lo que la medicina de la ayahuasca te muestra en la ceremonia y otro es lo que tú haces con esa información. Oye, ¿y es cierto entonces que la medida que se te da y que la abuelita, como le llaman también a la ayahuasca, sabe exactamente qué necesitas y cómo lo necesitas para que todo fluya? Claro, bueno, o sea, ¿te refieres a la cantidad que se sirve? Ajá. Sí, bueno, esto es un poco más práctico, si lo quieres ver así, sí. Es decir, pues evidentemente que la cocción de la ayahuasca podría hacerte un ejemplo, sí, el cocinero lo que hace es pone una cantidad de ayahuasca, una cantidad de chacruna, la cuece durante un montón de horas, pero ahora sí funciona como una salsa, ¿no? A veces sale muy picosa, a veces sale Ah, menos, sí. como el chile, ¿no? O sea, el Ajá, sí, chile está sí, picoso, sí, sí, está sí. así, te salió muy... Es lo mismo, ¿no? O sea, muchas veces la medicina viene más fuerte, viene menos fuerte. Entonces, esto, obviamente, cuando nosotros tenemos el contacto con la persona que nos provee la ayahuasca, que son cocineros que están ahí en la selva, eh, pues nos dicen, mira, ¿sabes qué? Esta ayahuasca viene fuertecita, ¿no? Y hay que servir tal Ok. cantidad. Ellos nos Ajá. comparten esto, ¿no? Y finalmente nosotros vamos haciendo esa prueba primero con nosotros mismos, que somos los que servimos,
¿sí? Y ya después damos una cantidad de medicina suficiente a las personas para que contacte con la experiencia, pero nunca para sobrepasarlos con esa experiencia. Y si la persona necesita un poco más porque no ha conectado, se le sirve un poco más, ¿sí? O sea, pero nunca más de lo que se nos recomienda a nosotros servir por parte de la persona que la cocina, ¿no? Ok, regresándonos un poquito entonces, A la preparación. sí, decíamos que qué se tiene que hacer para prepararse una vez que ya decidimos Ujú. tomar ayahuasca. Ok. Entonces, como te comentaba, los medicamentos es fundamental, ¿sí? Entonces, en este caso, sí, cada persona debe de avisarnos y hay que suspender. Ujú. El segundo elemento muy importante es la alimentación, ¿sí? Porque en este caso, la ayahuasca entra por el cuerpo. Entonces, si pasa por el sistema digestivo, para llegar después a nuestro sistema nervioso, nuestro sistema digestivo y nuestro sistema metabólico debe tener cierto grado de limpieza. Entonces, por al menos unos 3 días, las personas deben de evitar comer carnes de todo tipo, ¿sí? O Ujú. sea, llevar una dieta más vegetariana, Ajá. ¿sí? Vegetariana. Algunas personas dicen, es que sabes que yo no puedo dejar de comer huevo, lo que sea. Bueno, al menos que eviten la carne, ¿sí? Y todo tipo de alimentos procesados y azúcar refinada, Ajá. ¿sí? Entonces, O sea, carne, a dieta a fuerza, ¿no? sí, 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 sí. Prácticamente, sí, claro. Son 3 días nada más, pero sí es muy importante que el cuerpo tenga esta depuración, Ujú. ¿sí? Lo que sí es así como o sea, se tiene que dejar a fuerzas para poder tomar ayahuasca, todo lo que tenga que ver con el cerdo y el alcohol, ¿sí? O sea, cerdo, alcohol, pensando que el alcohol es una cosa que se consume habitualmente, aunque lo podríamos catalogar más como una sustancia de droga, pero hay personas que lo ven más como alimento, yo no sé por qué, ¿no? Pero, Sí. ¿sí? Entonces, el cerdo y el ¿Y el alcohol. cerdo por qué? La carne de cerdo, no hay una ciencia atrás de esto, pero todos los chamanes, sí, dicen, allá en la selva le dicen chancho, ¿no? El chanchito, Ajá, no. ajá. Y esto, así como para ser muy práctico contigo, simplemente causa un malestar tremendo a las personas, Ok. ¿sí? Tremendo, o sea, llega a ser así que las personas se sienten tan mal que quieren hasta irse al hospital, ¿no? Así, dolor de estómago, puede ser vómito, ¿no? Diarrea, un montón de cosas que pueden, ¿sí? Entonces, para evitar eso, pues fuera del cerdo, ¿sí? Por último, es evitar actividad sexual durante 3 días, y esto no con la finalidad con un fin moralista, Ajá. sino más bien es un fin de preservación de la energía del cuerpo, Ujú. ¿sí? Que es bien sabido que el uso de la energía sexual hacia afuera, pues depriva al cuerpo de energía. Ujú. Entonces, la experiencia con ayahuasca le demanda mucha energía al cuerpo y fundamentalmente es para eso, ¿sí? Entonces, estos 3 aspectos, medicamentos, alimentación, actividad sexual, los medicamentos, la alimentación y la actividad sexual 3 días previos a la ceremonia, los Medicamentos medicamentos como 7 días mínimo mínimo. 7 días. Ujú. Ok, ok, entonces ya supimos y después de eso, ok, llego a la ayahuasca. Ujú. Regularmente, ¿dónde se reúnen? Sin decir, por supuesto, domicilio ni nada. Tengo Claro. entendido que son casas grandes, Ujú. granjas Ujú. o patios muy grandes. ¿Y por qué en el exterior? Y cuando llegan, ¿qué sucede? ¿Se sientan? Ok. Platícanos. Bueno, mira, no necesariamente es en el exterior, ¿eh? O sea, puede Ah, ser en ok. interior, inclusive en interior es mejor. Nada más que hay ocasiones en que no se presta para ello. Entonces, fundamentalmente los puntos de reunión o los puntos donde se pueden hacer ceremonias son lugares en donde las personas se puedan reunir en forma circular o al menos como en una periferia particular alrededor de la persona que sirve, Ajá. ¿sí? Formando una especie como de círculo. No tiene una relación propiamente espiritual, esto simplemente es nada más una forma de contención de la energía. Porque si tenemos a personas unas por acá, otras por allá, otras por allá, Ajá. energéticamente y psicológicamente se vuelve desordenado, ¿sí? Entonces nada más es tener así como cuando vas a dar una charla o algo, Ajá, que la los gente pueda reúnes, estar atento, claro. reunidas. Ahora, el lugar, pues tendría que ser un lugar que tenga los suficientes elementos para que las personas puedan estar ahí, dormir ahí, como por ejemplo baños, agua para tomar, ¿no? Etcétera, etcétera, cosas simples de cualquier persona. Pero preferimos lugares que tengan más acercamiento a la naturaleza, ¿sí? Ajá, ajá. ¿Por qué? Bueno, pues porque estás conviviendo con una planta que te va a dar una experiencia que se acerca mucho a las cuestiones naturales, ¿no? De hecho, la naturaleza de una experiencia es
buscar a los árboles, el pasto, no sé, es algo muy, muy bello que te da la medicina y que finalmente cuando se está en esos espacios, pues puedes relajarte Ujú, más y puedes vivir mejor la experiencia. ujú. La gente cuando llega, llega con miedo. ¿Cómo llega la gente? Hablo de la primera vez principalmente, ¿no? Digo, seguramente en la segunda, la tercera quizás también, pero cuando llega una persona, ¿cómo se les ve? Como con miedo, con desconfianza. Digo, desconfianza no porque por algo están ahí y por supuesto que regularmente ese pasar la voz, ahí mismo también se habla de la confianza que ya le tuvo una persona previa a mí, ¿no? Claro, claro. Uy, híjole, pues mira, las personas que ya han tomado ayahuasca llegan nerviosos Ajá. porque ya saben a lo que van y las personas que no han tomado ayahuasca llegan nerviosos porque no saben qué les espera. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pero sí, sí hay ocasiones en que les puede dar un poco de miedo a las personas que no han tomado por muchas razones. Una de ellas, la primera, es que van a vivir una experiencia nueva y eso pues, naturalmente nos da miedo, lo Sí, desconocido, sí, ¿sí? sí, sí. Entonces se activan los mecanismos de supervivencia del cuerpo. Pero la otra es que estás con una persona que desconoces, quién me va a dar la ayahuasca, ¿no? Entonces las personas a veces llegan y están observando cada Ajá. detalle, ¿no? Quién está en el altar, etcétera, etcétera. Oye, ¿Sí? pero también, así como dije que las personas llegan con miedo, también llegan con esperanza, Ah, no, ¿no? claro, Con la esperanza de definitivamente. decir, híjole, espero que esta sea la cura que necesito para mi alma, para mi cuerpo. Deseo profundamente sanarme y si esto me va a ayudar, adelante. Y entonces yo creo que es como que entre el miedo, eh, la añoranza de tener algo mejor, la sanación en este caso, Sí, no, no. y pues claro, incertidumbre no se diga, ¿no? Definitivo, porque, ¿sabes? Una actividad que hacemos antes de una ceremonia siempre pues, es pedirlas a las personas que se presenten para generar un vínculo de Ajá. confianza. Y justamente ahí muchas personas a veces rompen en un estado emocional, ¿no? Es que yo vengo por este problema y a veces hasta se les quiebra la voz, ¿no? Y espero que la planta me ayude, ¿no? A veces se expresan de esa manera Ajá, ajá. este sentimiento, pues. Ahora, tú ya tienes mucha experiencia en esto, dices que son 12 años. Ujú. Ok. Después de 12 años, ¿qué no has visto? Sí, O sea, híjole. ¿qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué es lo que más te ha emocionado? ¿Qué es lo que más te ha cautivado? Porque yo creo que tanto debes de ver cosas no negativas, pero sí que son, digo, cada quien tiene sus propios ángeles y Ujú, demonios internos. Y ujú. bueno, en la ayahuasca pues se presentan. Claro, sí. Pero por tus vivencias y por la experiencia que ya has tenido de compartir con tantas personas, ¿qué es lo que más te ha cautivado? Mira, Algunas anécdotas que recuerdes. sí, sí, es que pueden ser varias, voy a decirte una de las más significativas. La verdad de las cosas es que dentro de la experiencia con ayahuasca, las personas tocan sus emociones más profundas, como te había mencionado antes, y hay ocasiones en que las personas encuentran cosas dentro de sí mismas que no están muy dispuestas a ver. ¿Sí? Ujú. Así, o sea, realmente, o sea, porque realmente lo que hace la medicina es te desnuda a ti mismo por dentro, ¿sí? Y te dice, esta es tu verdad, ¿sí? Muchas veces te has mentido tantas veces y ahora dite la verdad, y muchas veces no somos tan capaces de eso. Pero lo hace en un estado en el que, como te dije, un estado alterado de conciencia, en donde la capacidad, pues, de raciocinio, o sea, el control mental que todo el tiempo tenemos para mentirnos, pues, se ve inhibido porque, pues, es precisamente la medicina, así, Los egos se hacen a un lado. exactamente. Entonces las personas entran en una lucha o pueden entrar en una lucha, sí, cuando no quieren ver esto, ¿sí? Y en una ocasión, y justamente ese es el trabajo del guía, ¿no? O sea, contener esa energía. Ujú. Ahorita, si quieres, Ahorita platicamos un poco hablamos. sobre el mecanismo de la ceremonia, pero hubo una ocasión en que había una muchacha que contactó con una experiencia muy profunda, ¿no? De entrada empezó a meterse más profundo, más profundo, más profundo, hasta que de repente en algún momento perdió un poco el control de su capacidad para poder expresar palabras, ¿sí? Pero ella estaba peleando con experiencia mucho porque de verdad tenía algo, una herida muy profunda que no, ni siquiera ella podía entender, ¿sí? O sea, porque no tienes, a veces suceden a tan temprana edad que no hay las Ajá. palabras como para articular, pues sabes que hay un dolor ahí emocional muy fuerte. Y entonces, durante algunas horas, la muchacha estuvo pues vomitando porque es uno de los mecanismos que usa la ayahuasca para limpiar el cuerpo, ¿sí? Y un poco de descontrol del cuerpo y demás. Y en algún momento cuando empezó a cobrar,
un poco del control en sí, en su propio haber, y empezó a reconocer su cuerpo y el movimiento. Fue al baño y cuando salió del baño pareciera como si hubiera entrado así a un lugar de transformación, porque cuando salió del baño estaba totalmente transformada, ¿sabes? O sea, como que se descubrió a sí misma de una forma tan profunda y se le dibujó una sonrisa, ¿sí? Wow. Una sonrisa de esas que dices, no, Sí, sí, esto no sí, tiene precio, ¿sí? sí. Porque nosotros podemos sonreír pero esa sonrisa se veía tan genuina que dices, no, no. Y la muchacha cambió muchísimo a partir de ese momento, o sea, fue un cambio profundo en su vida, ¿no? ¿Sí? Eh, Hay personas que a veces regresan y nos comparten esos cambios, hay personas que a veces simplemente les perdemos la pista, pero bueno, el caso de ella así fue. Y bueno, regresando también, ya llega uno, se sienta y ya comienza la ceremonia, se presentan. Ujú. Después de eso, cuando ya empiezan a servir, si nos comentas lo del rapé, el Sí, tabaco. claro. Bueno, entonces la ceremonia con ayahuasca tiene una duración de aproximadamente unas 5 horas, ¿sí? Ya llegan las personas, llegan con un ayuno particularmente de unas 8 horas ese día, ¿sí? Dispuestos a tomar la ayahuasca, nos presentamos. Entonces nosotros como guías tenemos una serie de herramientas para poder guiar la ceremonia y esto es muy importante. La primera herramienta que los servidores tenemos es que nos tenemos que preparar continuamente para servirla, ¿sí? Y esto significa ir a la selva, a la casa de la ayahuasca, con maestros que tienen un recorrido mucho más largo que nosotros para que nos enseñen ese camino, ¿sí? Y literal van hasta allá por Claro, ella, ¿sí? ¿sí? Vamos allá y estamos en periodos de ayuno de alrededor de 10 a 14 días, ¿sí? Profundo, trabajando con la ayahuasca en la selva. Wow. Sí, esto es una enseñanza muy fuerte para nosotros porque nos fortalece. Para poder entender los procesos de las personas necesitamos nosotros tener esos procesos, ¿sí? O Sí. sea, si no, no hay forma, ¿verdad? Y entonces, después de esto, de presentarnos y presentar esta herramienta particular o esta credencial que me parece muy importante mencionártela, porque la verdad es que hoy en día hay muchas personas que comparten la ayahuasca de una manera muy irresponsable, Ajá. ¿sí? Entonces, después de esto, damos una plática en donde explicamos con muchísimos detalles qué es lo que van a vivir, qué es lo que van a tomar, de dónde viene, quiénes somos, ¿sí? En el grupo o el equipo no soy nada más yo, sino que somos varios servidores que tenemos un camino similar todos y entre ellos pues sabemos mujeres y hombres para poder equilibrar, para poderle dar Ujú. servicio a las mujeres también, Que se sientan más que se cómodas, por sientan más supuesto, cómodas, ¿no? que se A la hora sientan de vomitar o incluso si tengo que correr al en baño, algún momento entonces, vulnerable, lo ajá, que sea, pues ajá. sí, pues una mujer que atienda esa parte, ¿no? Y una vez que damos esa plática, servimos la ayahuasca y a partir de ese momento, ¿sí? Apagamos las luces y estamos en oscuridad durante 5 horas, ¿sí? Bueno, nosotros no manejamos oscuridad completa, ponemos una velita, pues, pero en realidad, pues, en penumbra, ¿no? Y a partir de ese momento se espera una media hora que llegue el efecto. Cuando el efecto llega, particularmente para nosotros, empezamos a cantar. Las ceremonias con ayahuasca se guían con música. Y esto tiene una razón de ser. La principal razón de esta es que la música, el canto, ¿sí? La melodía, la armonía y la información que va en la música generan una contención a la psique, ¿sí? Cuando la psique está caotizada por una energía tan alta que tiene la medicina, la música le da un orden, Equilibra. un equilibrio exactamente. Entonces esto permite que la persona pueda transicionar por esta parte un poquito complicada, un poquito incómoda, si lo quieres ver así, que es el inicio de la experiencia, ¿sí? Cuando empiezan a tocar cosas difíciles, cuando empiezan a encararse a sí mismos. Y una vez que esto sucede, la energía se abre y las personas abren el corazón, que es lo que naturalmente sucede, y empiezan a sentir estas emociones hermosas de amor, de entrega, que finalmente el canto va llevando, va llevando y va llevando hasta que termina la ceremonia, ¿sí? Como una plumita que va cayendo Sí. hasta que aterriza suavecito y ya te vas a dormir. ¿Aproximadamente cuántas horas dura la ceremonia? Alrededor de 5 horas, más o De menos. 5 horas. ¿Mm? Y regularmente o siempre son en la noche? Siempre son en la noche, ¿sí? Ajá. Deben de ser en la noche. Tiene su razón de ser. Una de ellas es que, bueno, esto es algo muy filosófico, si lo quieres ver así, pero es muy importante mencionarlo. En la oscuridad se gesta la luz, ¿sí? Ajá.
Sí. Y la ayahuasca, pues es una medicina que te muestra tu oscuridad para llevarte a la luz. Ujú. Entonces, en la oscuridad las semillas germinan, en la oscuridad se gestan los bebés, ¿sí? Entonces, en la selva las ceremonias son en total penumbra, a oscuras, porque no puedes ver ni tu mano, ¿sí? Acá no lo hacemos así porque luego las personas se nos pueden asustar un poquito, ¿sí? Por tanta oscuridad, pero es una manera de hacerlo. Además, la energía de la medicina se expresa mejor. Ahora, científicamente hablando, ¿sí? En la noche hay menos serotonina en el cerebro y la ayahuasca interactúa en los receptores de serotonina, como te mencioné en Ujú. principio. Entonces, por eso el efecto puede ser mucho más duradero y claro en la noche. ¿Sí? Ahora, pues ya estás ahí y ya, ¿cuáles son los elementos que utilizan? ¿Cómo llegan a la persona? ¿Cómo le dicen, a ver, ahora vamos a soplar tabaco en tu Ujú. nariz? Todo el ritual, bueno, de manera general, ¿no? ¿En qué consiste? Ok. Y la persona debe estar presta, levantada, sentada. Ok, entonces una de las cosas muy importantes, mencionaste ahorita al final, la postura. Lo mejor es que una persona esté sentada en la ceremonia porque estamos poniendo atención en estado sentados, ¿no? Si nos acostamos, pues, imagínate que estuviéramos aquí en la entrevista acostados, pues no, ¿sí? Ni siquiera llamamos la atención. Ahora, en cualquier ceremonia de plantas, ¿sí? Inclusive, pues, de no plantas como hasta los temazcales, Ajá. ¿sí? Se utilizan herramientas aledañas que son afines con la experiencia o con lo que se está viviendo. Entonces, en este caso, particularmente con la ayahuasca, dos herramientas fundamentales es el tabaco, ¿sí? Y las esencias, los perfumes, ¿sí? Los olores. ¿Qué es este? Que es este de aquí, exactamente. Bueno, este es uno de ellos, ¿sí? Ajá. Es uno de este se usa muy comúnmente en el Perú, ¿sí? Los perfumes con alcohol, ¿sí? Este es el sándalo, por ejemplo, se utiliza mucho también el agua florida, que es Ok. otro, ¿sí? Y, y esto es porque la ayahuasca genera una sensibilidad muy grande en el cuerpo, en el sistema olfativo, en la vista también. Entonces, cuando el perfume llega, equilibra, armoniza, tiene una energía, una vibración alta que puede ayudar a que la persona, si está viviendo algo muy, muy denso, se proyecte hacia arriba, simplemente con percibir algo armonioso, algo Ajá. bonito, ¿sí? Ahora, el tabaco, pues energéticamente hablando, pero limpia la energía, ¿no? O sea, digo, tiene muchas funciones, pero nosotros usamos el tabaco con la finalidad de limpiar la energía porque cuando estamos en la experiencia sentimos la energía de las personas, ¿sí? Entonces se fuma, también se fuma como para hacer un rezo, una meditación. Y por último utilizamos el rapé. Por ejemplo, aquí les ¿Qué pongo, es eso? este de aquí se llama curipé, ¿sí? Y es un autoaplicador de rapé. El rapé es una medicina que es fundamentalmente es tabaco, ¿sí? Pero está en polvito como muy fino, como casi talco, ¿sí? Y más, en vez de fumarlo, se sopla por la nariz, ¿sí? Y de esa manera el tabaco o la sustancia activa del tabaco interactúa directamente con los receptores del sistema nervioso para que se active la medicina, que es la nicotina, ¿sí? Wow. Entonces, ¿qué es lo que hace el tabaco en su forma pura? Porque es precisamente así como se usa, ¿sí? Activa esos receptores y te pone en un momento, en un estado presente, que muchas veces la mente está muy divagando y pensando en el pasado y es que yo hice y es que yo voy a hacer, y entonces eso a veces caotiza la experiencia, ¿sí? Y el rapé lo que hace es te centra o te ayuda a centrar en un momento presente. Debo de mencionar que estas herramientas no se usan con todas las personas y no se usan siempre. Y siempre se usan con la autorización de las personas. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos sentados cantando, dirigiendo la ceremonia, pero cuando una persona requiere atención, nos acercamos a ella y le preguntamos antes que nada si es que nos podemos acercar con todo el respeto y le ofrecemos alguna de las herramientas que pueden ser útiles particularmente para esa persona. Si la persona lo acepta, le ponemos un poquito de perfume en sus manos, ¿sí? Ah, O le soplamos un poco de tabaco desde lejitos nomás para limpiar la energía, o en su defecto, si lo vemos muy distraído, le podemos decir, ¿sabes qué? Yo creo que para ti sería muy útil un poco de rapé para que puedas organizar esos pensamientos. ¿Lo quieres? Si la persona lo acepta, se lo soplamos, explicándole cada paso. Y si no lo quiere, entonces lo aceptamos y simplemente lo dejamos trabajar en su proceso. y de verdad que cada persona trabaja en su proceso, ¿verdad? O sea, Cada persona. está una persona sentada aquí, otra acá, otra acá, otra acá, y realmente cada quien está, ahora sí que insisto, con sus propios ángeles o demonios, Así es. y bueno, viendo lo que cada persona muy en particular ve,
que vuelve a lo mismo, ¿no? Pueden ser desde esas formas. Si usted ha visto algunos videos de algunos cantantes, principalmente rockeros y poperos, y bueno, creo que de todos los géneros, Ujú. este, luego se da uno cuenta, ¿no? Que es ahí cuando uno, ahí se da uno cuenta, mejor dicho, que es cuando, ¿de dónde viene todo eso? Sí, ¿No? sí, O sí, sea, sí. yo de repente empecé a ver algunos videos en donde veía muchas fluorescencia, Ujú. muchos colores fosforescentes, puntos, ¿no? Formas, van, vienen, ritmo, ¿no? Para arriba, para abajo, etcétera. Y luego cuando ves documentales o incluso estás en una ceremonia de ayahuasca, te das cuenta de que, oh, ¿De dónde viene ¿de toda dónde esa, viene todo toda esa eso? creatividad? Ya entendí por qué de repente, principalmente yo creo que en los años 70 se utilizó mucho Sí, los claro. colores fluorescentes, las formas, Ujú. ¿no? Los círculos, los diagramas, los nahuales, las figuras, el ir, venir, el zoom in, zoom back, etcétera, etcétera. Entonces, gran parte viene de ahí muchas de las formas, ¿no? Sí, inclusive me gustaría como complementar un poquito esto. La realidad como la conocemos, pues está limitada con nuestros sentidos. Y se está estudiando mucho recientemente que la glándula pineal es una glándula que es como funciona como una antena, nos permite percibir partes de la realidad que no podemos percibir con nuestros sentidos. Y pareciera ser como si estas medicinas activaran esa capacidad de ver la realidad de tal suerte que las visiones, los colores, las formas, la geometría, ¿sí? Es como parte de nuestra realidad, nada más que la estamos viendo y la estamos convirtiendo en imágenes para poder interpretarla desde el cuerpo físico, ¿sí? Uh -huh. Y es una energía o es una parte del espectro electromagnético que nuestros sentidos no pueden ver en un estado ordinario de conciencia. Oye, y así como puede estar una persona que puede tener una apariencia de 17 años con la amplia sonrisa que tú dices, o sea, que uno se puede cansar incluso de estar sonriendo durante varias horas y con una palabra en el pensamiento que es gracias. Uh -huh. Puede haber otra persona que puede estar llorando completamente durante toda la noche. Puede ser otra persona que puede estar renegando. Claro. Puede ser otra persona que está dependiendo de lo que traiga adentro. Sí, sí, sí. Cada persona vive su propio proceso, ¿sí? Hay personas que dicen es que ya que hora se va a acabar esto, ¿no? Hay personas que lo están disfrutando y están en el Ajá, cielo, ajá. ¿sí? Pero finalmente y hay personas que lloran, hay personas que recuerdan cosas y les duele, hay personas que vomitan. Sí, el vómito es un recurso que usa la medicina, la ayahuasca, para limpiar el cuerpo, para limpiar cierta energía. No necesariamente tiene que ocurrir siempre, pero hay veces que ocurre. Ahora bien, la cosa es que cada quien vive su propio proceso y más interesante aún, ninguna experiencia con ayahuasca es igual a la anterior. ¿Sí? Yo tengo 12 años tomando ayahuasca y te puedo decir que ni una experiencia que he tenido ha sido igual a la anterior. Siempre son ¿Cuál ha diferentes. sido el beneficio para ti de tomar 12 años ayahuasca? Porque ya nos están diciendo que prácticamente se termina el tiempo, pero ¿qué has sentido? ¿Te ha ayudado? Sí, ¿Te conoces perfectamente, supongo, ya después de 12 años? es un trabajo continuo, ¿sabes? O Ajá, sea, evolucionas o vas subiendo escalón sobre escalón y primero trabajas las cosas más evidentes, ¿no? Que en ese ujú, momento te atañen. Y después vas abriendo, vas pelando la cebolla y vas diciendo, híjole, pues tengo esta adicción mental, o sea, adicción a los pensamientos, ¿no? Tengo este hábito que no me sirve, y entonces es trabajar sobre eso, y ir mejorando y cada vez irte descubriendo más, descubrir propiamente el comportamiento de nuestra mente. Eso es lo más importante. Porque darnos cuenta que nosotros no somos nuestra mente, la mente es una herramienta simplemente que piensa por nosotros y la conciencia, lo que observa o lo que se le llama el observador, es la que puede controlar y observar a la mente. Pero cuando nosotros no nos damos cuenta de este mecanismo, nos convertimos en nuestra mente, nos convertimos en nuestras adicciones. Y justamente el descubrir ese proceso, ¿sí? Que lleva años, ujú. ¿sí? Es lo que a mí la medicina me ha permitido, ¿no? Ir cambiando mi vida y evidentemente es un trabajo que yo creo que no te alcanza una vida para hacerlo, ¿no? Pero todos los días es estar reafirmando, reafirmando, reafirmando y hacia adelante con herramientas personales como la meditación, como los buenos hábitos que la misma medicina te recuerda todos los días, todas las veces que la tomas,
vas bien, o sabes que estás haciendo por aquí ya te desviaste, vamos a corregir otra vez. ¿Sí? Es como ir en las curvas, ir haciendo ajustes finos. Ok, ya por último, entonces, si Ujú. bien decíamos que esto es un estigma, no cualquier persona dice que ha tomado ayahuasca. Por otro lado, también existe gente que definitivamente hasta la sataniza, ¿no? Y dice, Claro. cuidado con la ayahuasca, te puedes morir, te puedes quedar en la locura, te puedes quedar en el viaje, Ujú. ¿qué podemos decir con respecto a eso ya por último? Bueno, yo tengo que decir algo bien importante. La ayahuasca es una medicina sagrada que tiene un poder gigantesco sobre la psique humana, pero que se tiene que tratar con respeto. Y si se trata con respeto, entonces los beneficios que te puede dar son maravillosos. Pero es muy importante que se sepa, ¿sí? Que para poder tomar ayahuasca hay que tener una preparación, ¿sí? Entonces esa preparación justamente es el respeto que tú le puedes dar a la ayahuasca. Y justamente las personas que estigmatizan a la ayahuasca con estos tipos de pensamientos es porque han experimentado o han escuchado de experiencias de personas que no han tomado la ayahuasca con el debido respeto que ésta merece. ¿Sí? Ujú. Sí, que han estado expuestos a medicamentos, o inclusive algunos aspectos religiosos también, algunas creencias, ¿no? ¿Sí? Que pueden bloquear ese camino y que dicen, ¿sabes qué? Pues es que es una droga y a mí me han enseñado en mi Ajá, religión ajá. que las drogas no se consumen y entonces si lo haces, pues Te va a ir te mal va a ir mal, o te lleva simplemente es una mala persona, ¿no? exactamente. ¿Sí? Ok, pues entonces, ¿por qué no tocas algo bueno, con la guitarra? Claro. Y bueno, con eso nos vamos a dar cuenta. Adelante, si gustas traer, por favor, la guitarra. Con eso nos vamos a despedir. Eh, Realmente ese es el clima bueno, sí, el ambiente que se vibra en ese momento cuando todos están sentados, cuando todos están unidos, cuando todos están esperando el, ¿cómo se dice? Sí, pues la La experiencia experiencia, propiamente, a final sí. de cuentas, sí, ¿no? Entonces, a ver, por favor. Los cantos que se tocan con la ayahuasca se llaman cantos medicina. Muchos cantos son de algunos maestros. Este que les voy a compartir, o este pedacito, es particularmente, este pedacito, es un canto que escribí yo. ¿Sí? Una gotita de agua refrescó mi corazón y esa gotita de vida despertó algo en mi interior, algo que no me esperaba y mi vida cambió como el alba en la montaña. Todo se iluminó y la luz se revela con colores que abren el camino de mi alma a la liberación. Tararara. Bravo. Pues entre canto, la música de la guitarra, el olor a tabaco, el olor a sándalo, que en este caso es el perfume que trae Branif, nos despedimos, no sin antes agradecerles que nos hayan acompañado y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Branif. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marilu García Galván y me da mucho gusto saludarlos y los quiero invitar a que se suscriban a mi programa de YouTube Sal y Miel, pícale aquí y podrás suscribirte, los espero. Pero también si quieren ver el programa anterior, pícale acá y se van a dar cuenta del contenido que existe, principalmente en este pueden ver el anterior programa. Gracias y de verdad los espero, suscríbanse, píquenle.